Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Lo que voy a contarles hoy cambió mi vida para siempre. Imaginen estar en una gala elegante, rodeada de gente que se supone es tu familia, y que tu propio cuñado se ría de tu vestido frente a todos, haciendo comentarios despectivos sobre tu falta de clase. Ahora imaginen la expresión en su rostro cuando descubrió que yo era la dueña del banco que acababa de embargar su Mercedes-Benz último modelo. Pero para que entiendan cómo llegué a ese momento, tengo que llevarlos un año atrás, cuando mi vida era completamente diferente. Mi nombre es Leticia, aunque todos me dicen Leti, y tengo 30 años. Hace un año, yo era simplemente la esposa callada de Rodolfo, un hombre que trabajaba en ventas para una empresa automotriz y que siempre había sido, digamos, ambicioso. Nos conocimos cuando yo tenía 23 años, recién graduada de la universidad, con mi título en Administración de Empresas. Rodolfo era carismático, seguro de sí mismo, y me hizo sentir especial en un momento de mi vida en que yo todavía estaba encontrando mi camino. Lo que nadie sabía, ni siquiera Rodolfo, durante los primeros años de nuestro matrimonio, era que yo venía de una familia con recursos. Mi abuela materna, doña Leonor, había sido una mujer extraordinaria. Emigró de España a México en los años 50 con apenas 20 años y un sueño imposible. Trabajó limpiando casas, ahorrando cada peso, hasta que pudo abrir una pequeña tienda de abarrotes. Esa tienda se convirtió en 2, luego en 5, y eventualmente en una cadena respetable de supermercados en el Bajío. Cuando mi abuela falleció, yo tenía 25 años y acababa de casarme con Rodolfo. En su testamento, la abuela Leonor me dejó una herencia considerable, el equivalente a $3 millones en acciones, propiedades y efectivo. Pero había una condición muy específica. No podía tocar ese dinero hasta cumplir los 30 años. Ella quería que yo madurara, que aprendiera el valor real del dinero, que no lo desperdiciara en caprichos juveniles. El dinero en manos de alguien inmaduro es como agua en una canasta, solía decirme. Durante esos 5 años mantuve el secreto, no por vergüenza ni por desconfianza hacia Rodolfo al principio, sino porque quería construir mi propia identidad sin que el dinero me definiera. Trabajé en diferentes empresas, aprendí sobre finanzas, inversiones, gestión empresarial. Me volví experta en analizar estados financieros, en detectar oportunidades de negocio, en entender los mercados. Todo esto mientras Rodolfo creía que yo era simplemente su esposa que jugaba a trabajar en oficinas pequeñas. La familia de Rodolfo siempre fue complicada. Su hermano mayor, Ramón, era todo lo que Rodolfo aspiraba a ser: exitoso, ostentoso, arrogante. Ramón trabajaba como gerente regional en una empresa de tecnología y ganaba bien, muy bien. Conducía ese Mercedes-Benz plateado que brillaba bajo el sol como si fuera bañado en oro. Vivía en una casa en una zona residencial exclusiva. Y su esposa, Jimena Godoy, era una mujer que medía el valor de las personas por el precio de sus zapatos. Desde el primer día que conocí a Ramón, sentí su desprecio. Era sutil al principio, comentarios disfrazados de bromas. «Ay, Leti, qué linda tu blusa. ¿De qué tianguis la compraste?» O «Rodolfo, deberías enseñarle a tu esposa a arreglarse mejor. Mira nada más cómo va vestida a una reunión familiar». Jimena era peor. Ella tenía esa habilidad particular de hacerte sentir pequeña con una sola mirada, de evaluar tu outfit completo en 3 segundos y encontrarlo deficiente. Las cenas familiares eran un campo de batalla silencioso. La madre de Rodolfo, Doña Socorro, a quien todos llamaban Doña Coco, era una mujer tradicional que claramente favorecía a Ramón. En su mente, Ramón era el hijo exitoso, el que había llegado lejos, mientras que Rodolfo era el que todavía estaba encontrando su camino. Y yo, por extensión, era la esposa que no estaba a la altura de los estándares familiares. Recuerdo una cena de cumpleaños de Doña Coco, 6 meses antes de la gala. Yo había llegado directamente del trabajo,
vestida con un traje sastre sencillo pero elegante que había comprado en una tienda departamental. Nada ostentoso, pero apropiado y profesional. Jimena llegó con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi renta mensual. Tacones Louboutin con las suelas rojas características y un bolso que reconocí de inmediato como un Hermès Birkin. «Ay, Leti», dijo Jimena apenas me vio, con esa voz melosa que usaba cuando iba a ser particularmente cruel. «Qué práctica te ves». Supongo que cuando una trabaja en esas oficinitas pequeñas, no tiene tiempo para arreglarse, ¿verdad? Se rió, y Ramón se rió con ella. Doña Coco simplemente movió la cabeza con desaprobación, como si mi existencia misma fuera una decepción. Rodolfo no dijo nada, nunca decía nada. Al principio de nuestro matrimonio, yo pensaba que era porque no quería crear conflictos familiares. Con el tiempo me di cuenta de que él compartía las opiniones de su familia. Para él yo era un proyecto, algo que eventualmente podría mejorar si me esforzaba lo suficiente. Lo que ninguno de ellos sabía era que durante esos 5 años yo no había estado jugando a trabajar. Había estado construyendo algo. Cuando cumplí 30 años, 3 meses antes de la gala, recibí formalmente mi herencia. $3 millones que, gracias a las inversiones conservadoras que mi abuela había establecido, se habían convertido en casi 4 millones. Pero yo no quería simplemente tener dinero. Quería construir algo significativo, algo que fuera mío. Durante años, había estado estudiando el mercado financiero mexicano, específicamente el sector bancario. Había notado algo interesante. Muchos bancos pequeños y medianos estaban luchando después de la crisis financiera, y algunos estaban buscando inversionistas o compradores. Uno de esos bancos era Banco Progreso del Bajío, una institución regional con 20 sucursales en Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. No era un gigante como Banamex o BBVA, pero tenía una base sólida de clientes, una cartera de préstamos diversificada y, lo más importante, estaba infravalorado. Los dueños originales, una familia que había manejado el banco por 3 generaciones, querían retirarse y no tenían herederos interesados en continuar el negocio. Pasé meses negociando en secreto. Contraté a los mejores abogados, analicé cada línea de los estados financieros, revisé cada contrato de préstamo. La familia vendedora apreciaba mi discreción. No querían publicidad. No querían que sus empleados entraran en pánico. Finalmente, 2 meses antes de la gala, cerré el trato. Me convertí en la propietaria mayoritaria de Banco Progreso del Bajío, con el 51% de las acciones. Los otros 49% se distribuyeron entre inversionistas institucionales y el fondo de empleados. El precio, $2.800.000. Dejé el resto de mi herencia como capital de trabajo y reserva de emergencia. Era un riesgo calculado, pero yo había hecho mi tarea. Sabía que este banco tenía potencial, que con la gestión correcta y algunas inversiones estratégicas en tecnología y expansión, podría duplicar su valor en 5 años. Pero aquí está la parte crucial. No le dije nada a Rodolfo. Para ese momento nuestro matrimonio ya estaba fracturado, aunque él no lo supiera. Yo había comenzado a ver quién era realmente. Un hombre que me veía como un accesorio, que nunca me defendía frente a su familia, que medía mi valor por mi apariencia y mi capacidad de impresionar a sus padres. Sabía que si le contaba sobre el banco, él intentaría tomar control, o peor, se lo contaría a Ramón y a toda su familia, y mi logro se convertiría en nuestro logro, o en el logro de la familia. Así que mantuve el secreto. Seguí viviendo en nuestro departamento modesto, seguí vistiendo ropa sencilla, seguí siendo la Leti callada que todos conocían. Pero ahora, cada mañana, después de que Rodolfo se iba a trabajar, yo me reunía con mi equipo directivo, revisaba reportes financieros, tomaba decisiones sobre préstamos millonarios, planificaba la expansión del banco. Era como vivir una doble vida, y honestamente, la parte secreta era mucho más satisfactoria que la parte real. La gala benéfica anual de la Cámara de Comercio era el evento del año en nuestra ciudad. Era donde los empresarios, políticos y la alta sociedad
se reunían para aparentar que les importaban las causas sociales, mientras realmente estaban más interesados en mostrar sus trajes de diseñador y hacer contactos de negocios. Rodolfo había conseguido boletos a través de su empresa y estaba emocionadísimo. Para él era una oportunidad de hacer networking y de mostrarse en el mismo espacio que gente importante. Lo que yo no sabía era que Ramón y Jimena también habían conseguido boletos y que los 4 estaríamos sentados en la misma mesa. Lo descubrí 2 semanas antes del evento, cuando Rodolfo llegó a casa particularmente animado. «Leti, tengo noticias», dijo, dejando caer su maletín en el sofá. Ramón y Jimena también van a estar en la gala. Nos sentaron en la misma mesa. ¿No es genial? Mi corazón se hundió. Una noche entera con Ramón y Jimena, en un evento elegante donde ellos tendrían aún más razones para presumir y más oportunidades para hacerme sentir inferior. Pero sonreí y asentí, porque eso era lo que se esperaba de mí. «Qué bien», dije, tratando de sonar entusiasta. ¿Sabes quién más estará en nuestra mesa? Algunas personas de la empresa de Ramón, creo, y tal vez algunos clientes importantes. Va a ser una gran noche para hacer contactos. Durante las siguientes 2 semanas, escuché constantemente sobre la gala. Rodolfo estaba obsesionado con causar una buena impresión. Compró un traje nuevo, zapatos italianos, una corbata de seda que costó más que mi vestido. Me exigió que me arreglara bien para la ocasión. «Leti, por favor, esta noche es importante para mí. Necesito que te veas apropiada. Nada de esos vestidos sencillos que siempre usas. Ve a una tienda de verdad, compra algo elegante. Y por favor, ve al salón, arréglate el cabello, maquíllate. Jimena siempre se ve impecable, y yo necesito que tú también te veas así». Sus palabras me dolieron más de lo que él podría imaginar. No porque me importara su opinión sobre mi apariencia, sino porque confirmaban lo que yo ya sabía. Para él, yo era un proyecto fallido, algo que necesitaba ser arreglado, mejorado, pulido para que él no se sintiera avergonzado. Pero decidí complacerlo, aunque no por las razones que él pensaba. Fui a una boutique elegante en el centro de la ciudad y compré un vestido. No era ostentoso ni llamativo. Era un vestido de cóctel azul marino, elegante y clásico, con un corte que favorecía mi figura sin ser demasiado revelador. Costó $300, que para mí ahora era nada, pero que para la Leti que Rodolfo conocía era una inversión significativa. Fui al salón, me hicieron un peinado elegante, me maquillaron con un estilo natural pero pulido. Cuando me vi en el espejo, me sentí hermosa. No porque estuviera tratando de impresionar a nadie, sino porque me estaba preparando para algo importante. Aunque todavía no lo sabía conscientemente, me estaba preparando para mi propia liberación. Lo que yo no sabía era que Ramón y Jimena tenían sus propios planes para esa noche. Descubrí esto después, cuando una amiga en común me contó la conversación que había escuchado. Aparentemente, una semana antes de la gala, Ramón y Jimena se habían reunido con Doña Coco para tomar café. La conversación había girado, como siempre, hacia Rodolfo y hacia mí. «Mamá», había dicho Ramón, «me da pena por Rodolfo. Se esfuerza tanto, pero está atado a esa mujer que no entiende nada de sociedad. ¿Viste cómo llegó a tu cumpleaños? Parecía que venía de hacer el súper, no de una celebración familiar». Jimena había añadido su veneno. «Es que Leti no tiene clase, Doña Coco. Una puede intentar vestir bien, pero si no tienes educación, si no sabes comportarte en ciertos ambientes, se nota. Y Rodolfo va a estar en esa gala con gente importante. ¿Qué van a pensar cuando vean a su esposa?» Doña Coco, según me contaron, había suspirado con dramatismo. «Ay, hijos, yo siempre le dije a Rodolfo que se casara con alguien de nuestra clase. Pero él estaba enamorado. ¿Qué podía hacer yo? Ahora tiene que vivir con las consecuencias». Ramón había propuesto entonces algo que me heló la sangre cuando lo escuché. «¿Sabes qué, mamá? Creo que en la gala voy a darle una pequeña lección a Leti. Nada cruel, solo hacerle entender que hay niveles
que hay lugares donde ella simplemente no encaja. Tal vez así, Rodolfo finalmente abrirá los ojos. Jimena había aplaudido la idea. Ay, sí, y yo te apoyo. Será divertido. Además, estaremos rodeados de gente de verdad importante, que vean el contraste entre nosotros y, bueno, ellos. Mi amiga me contó esto 2 días después de la gala, cuando todo ya había sucedido, pero en ese momento yo no tenía idea de que había una conspiración en mi contra. Simplemente estaba nerviosa por la noche que se avecinaba, tratando de prepararme mentalmente para horas de comentarios pasivo-agresivos y miradas de desprecio. El día de la gala llegó con un cielo despejado y una temperatura perfecta. Pasé la mañana en el banco, revisando algunos documentos importantes y reuniéndome con nuestro director de crédito. Había un tema que requería mi atención: una cartera de préstamos automotrices que estaban entrando en mora. Entre esos préstamos había uno particularmente grande, un Mercedes-Benz último modelo financiado a 5 años, donde el titular había dejado de pagar hacía 3 meses. El nombre del titular me llamó la atención: Ramón Castillo Vega, mi cuñado. Sentí una mezcla extraña de emociones. Por supuesto que era él. Ramón siempre había vivido por encima de sus posibilidades, gastando cada peso que ganaba en mantener una imagen de éxito. El Mercedes, la casa grande, las vacaciones ostentosas, todo era una fachada sostenida por crédito. Y ahora ese crédito estaba colapsando. ¿Qué recomiendas?, le pregunté a mi director de crédito, un hombre llamado Hugo con 30 años de experiencia en banca. Señora Leticia, este cliente ha ignorado todas nuestras llamadas y correos. No ha mostrado ningún interés en negociar o en ponerse al corriente. Según nuestras políticas, después de 3 meses de mora, procedemos con el embargo. Ya tenemos la orden lista, solo necesitamos su autorización final. Miré el expediente. Ramón debía casi 500,000 pesos en ese auto. 3 meses de mine, pagos perdidos, más intereses moratorios, más gastos de cobranza. Y según nuestros registros, no había hecho ni un solo intento de contactarnos para explicar su situación o negociar un plan de pago. Procede con el embargo, dije finalmente. Pero espera hasta el lunes. Quiero darle una última oportunidad de contactarnos este fin de semana. Hugo asintió y se retiró de mi oficina. Yo me quedé mirando el expediente, preguntándome si Ramón tendría idea de que su propio banco, el banco que estaba a punto de embargar su preciado Mercedes, era propiedad de la cuñada a la que tanto despreciaba. Por la tarde, comencé a prepararme para la gala. Me di un baño largo, tratando de relajarme. Me puse el vestido azul marino, los zapatos de tacón moderado que había comprado para acompañarlo, unos aretes de perlas que habían sido de mi abuela. Me maquillé con cuidado. Me peiné el cabello en un chongo elegante pero no demasiado elaborado. Cuando terminé, me miré en el espejo. Me veía bien, no como Jimena, que probablemente llegaría envuelta en diseñador de pies a cabeza, pero me veía elegante, apropiada, hermosa a mi manera. Y más importante, me veía como yo misma. No estaba tratando de ser alguien que no era. Rodolfo llegó a casa y se cambió rápidamente. Cuando me vio, su expresión fue decepcionante, no de admiración o de orgullo, sino de evaluación crítica. ¿Ese es el vestido que compraste?, preguntó. Sí, ¿te gusta? Está bien, es sencillo. Esperaba algo más, no sé, más llamativo. Jimena probablemente va a llegar con algo espectacular. No soy Jimena, dije tranquilamente. Ya lo sé, respondió él. Y en esas 3 palabras había todo un mundo de decepción. El trayecto al hotel donde se realizaba la gala fue silencioso. Rodolfo iba revisando su teléfono, probablemente leyendo sobre las personas importantes que estarían allí. Yo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad, preguntándome cómo había llegado a este punto en mi vida, casada con un hombre que claramente no me valoraba, rodeada de una familia que me veía como inferior. Llegamos al Hotel Emperador, un edificio imponente de 20 pisos en el corazón de la zona financiera.
El lobby estaba lleno de gente elegante, hombres en smoking y mujeres en vestidos de gala. Había fotógrafos, una alfombra roja, el ambiente completo de un evento de alto nivel. Subimos al salón de eventos en el piso 15. Era espectacular. Techos altos, lámparas de cristal, mesas redondas perfectamente decoradas con centros de mesa elaborados. Había al menos 200 personas allí, todos vestidos impecablemente, todos sonriendo y saludando y fingiendo que se caían bien. Encontramos nuestra mesa. Ramón y Jimena ya estaban allí, y tal como Rodolfo había predicho, Jimena se veía espectacular. Llevaba un vestido rojo de diseñador que probablemente costaba más que mi auto, joyas que brillaban bajo las luces, un maquillaje perfecto que probablemente le había tomado horas. Ramón llevaba un smoking impecable, gemelos de oro, zapatos tan brillantes que podías ver tu reflejo en ellos. «Hermano», exclamó Ramón abrazando a Rodolfo, «qué bueno verte». Y Leti me miró de arriba abajo y vi ese destello en sus ojos, esa evaluación instantánea que me encontraba deficiente. «Qué linda te ves. Ese vestido es muy práctico». Jimena se rió, cubriéndose la boca con la mano como si fuera un gesto delicado. «Ay, Ramón, no seas malo. Leti se ve bien para lo que ella puede permitirse. No todos podemos usar diseñador, ¿verdad, Leti?» Sentí el calor subir a mis mejillas, pero no de vergüenza, de rabia contenida. Respiré profundo y sonreí. «Tienes razón, Jimena. No todos tenemos las mismas prioridades con el dinero». Ella no captó el doble sentido de mis palabras. Simplemente asintió, satisfecha de haberme puesto en mi lugar desde el principio de la noche. Nos sentamos. En nuestra mesa había otras 6 personas, un par de ejecutivos de la empresa de Ramón con sus esposas y 2 espacios vacíos que aparentemente serían ocupados más tarde. La conversación fluyó, principalmente dominada por Ramón, hablando sobre su trabajo, sus logros, lo bien que le estaba yendo. «Acabo de cerrar un contrato enorme», alardeaba. «La comisión va a ser increíble. Estoy pensando en cambiar el Mercedes por algo más nuevo, tal vez un BMW o un Audi. ¿Qué opinas, hermano?» Rodolfo lo miraba con admiración y envidia mal disimulada. «Suena genial, Ramón. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo». «Bueno», dijo Ramón con una sonrisa condescendiente. «No todos nacemos con el talento para las ventas de alto nivel, pero no te preocupes, hermano. Tú tienes tus propias cualidades». La cena fue servida, un menú de 4 tiempos que estaba delicioso pero que apenas pude disfrutar. Cada bocado era acompañado por otro comentario pasivo-agresivo, otra comparación desfavorable, otra mirada de desprecio. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Después de la cena, hubo un intermedio antes de que comenzaran los discursos y la subasta benéfica. La gente se levantó de sus mesas, socializando, tomando copas de vino, haciendo esos contactos de negocios que eran la verdadera razón de su asistencia. Yo me quedé en la mesa, sintiéndome agotada emocionalmente, deseando que la noche terminara. Ramón se había levantado para hablar con algunos colegas y Jimena había ido al baño. Rodolfo estaba a mi lado, pero podría haber estado en otro planeta por lo presente que estaba. Tenía la mirada fija en un grupo de hombres en trajes caros al otro lado del salón, claramente deseando estar allá en lugar de aquí conmigo. Cuando Ramón regresó, traía consigo a 3 hombres, todos ejecutivos de alto nivel por su apariencia. Estaban riendo de algo que Ramón había dicho, claramente disfrutando de su compañía. «Hermano», dijo Ramón, dándole una palmada en la espalda a Rodolfo, «quiero presentarte a algunas personas importantes. Este es Fernando Aguirre, vicepresidente de operaciones en mi empresa. Este es Carlos Mendoza, director regional. Y este es Ignacio Torres, nuestro CEO». Rodolfo se puso de pie inmediatamente, estrechando manos con entusiasmo, claramente emocionado de estar en presencia de gente tan importante. Yo también me levanté,
extendiendo mi mano educadamente, pero ninguno de los tres hombres pareció notarme realmente. Sus ojos pasaron sobre mí como si fuera parte del mobiliario. Rodolfo trabaja en ventas automotrices, explicó Ramón. No es tan glamoroso como lo que hacemos nosotros, pero alguien tiene que vender esos autos, ¿verdad? Se rió, y los otros se rieron con él. Rodolfo se rió también, aunque vi el dolor en sus ojos. Entonces Jimena regresó, y con ella vino el momento que cambiaría todo. «Ay, Ramón», dijo Jimena en voz alta, lo suficientemente alta para que varias personas en las mesas cercanas pudieran escuchar. «¿Ya viste el vestido de Leti? Es tan... ¿cómo lo describirías? ¿Modesto? ¿Humilde?» Ramón me miró y vi ese brillo malicioso en sus ojos. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de darme una lección, como había planeado con su madre. «Ay, Jimena, no seas cruel», dijo Ramón con una sonrisa falsa. «No todos pueden permitirse la alta costura. Leti hizo lo mejor que pudo con su presupuesto limitado. Se volvió hacia los ejecutivos. Mi cuñada trabaja en una oficinita pequeña, ¿saben? Hace trabajo administrativo o algo así. No gana mucho la pobre. Pero miren, hizo el esfuerzo de venir bien vestida. Bueno, lo mejor que pudo, considerando. Las risas que siguieron fueron como cuchillos. No eran risas abiertas y crueles, sino esas risas sofocadas, esas sonrisas cómplices que son peores porque pretenden ser amables mientras te destrozan. Los tres ejecutivos sonrieron incómodamente, sin saber muy bien cómo reaccionar. Algunas personas en las mesas cercanas miraron en nuestra dirección y vi pena en algunos rostros, diversión en otros. Pero lo peor fue Rodolfo, mi esposo, el hombre que supuestamente me amaba, que había prometido estar a mi lado en las buenas y en las malas. Simplemente se quedó allí parado, con una sonrisa incómoda en el rostro, sin decir nada, sin defenderme, sin corregir a su hermano, simplemente nada. Jimena continuó, claramente disfrutando del momento. «Es que hay que entenderse, ¿verdad? No todos nacemos con el sentido de la moda. Y cuando una no tiene los recursos, pues hace lo que puede. Yo siempre le digo a Ramón que deberíamos llevar a Leti de compras algún día, enseñarle dónde comprar ropa de verdad, cómo vestirse para este tipo de eventos. Porque seamos honestos, ese vestido...» Hizo una pausa dramática, mirándome de arriba abajo. «Ese vestido parece que lo compraste en una tienda departamental en oferta». Más risas, más miradas, más silencio de Rodolfo. Ramón añadió el golpe final. «Lo que pasa es que Leti no entiende estos ambientes. No es su culpa realmente. Simplemente no tiene la educación, la experiencia, la clase para moverse en estos círculos. Miren a su alrededor». Hizo un gesto amplio al salón. «Todos aquí son gente exitosa, gente que ha logrado algo en la vida. Y luego estamos nosotros, tratando de ayudar hasta a Rodolfo a subir de nivel, pero con una esposa que lo jala hacia abajo». Sacudió la cabeza con falsa tristeza. «Es difícil, ¿saben? Sentí algo romperse dentro de mí en ese momento. No era mi corazón, porque mi corazón ya había estado roto por un tiempo. Era algo más profundo, algo fundamental. Era el último hilo que me ataba a esta familia, a este matrimonio, a esta versión de mí misma que había estado interpretando durante años». Miré a Rodolfo, esperando, rogando en silencio que dijera algo, que me defendiera, que les dijera a su hermano y a su cuñada que se callaran. Pero él simplemente me miró con esa expresión que yo había llegado a conocer también. Vergüenza. Estaba avergonzado de mí. En ese momento, en ese salón lleno de gente, mi propio esposo estaba avergonzado de estar casado conmigo. No grité, no lloré, no corrí al baño para esconderme como probablemente Jimena esperaba que hiciera. En cambio, hice algo que los tomó completamente por sorpresa. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, tranquila, el tipo de sonrisa que mi abuela Leonor solía tener cuando sabía algo que los demás no sabían. Me senté lentamente en mi silla, crucé las piernas con elegancia y tomé un sorbo de mi copa de vino.
Dejé que el silencio se extendiera, que se volviera incómodo. Ramón y Jimena se miraron, claramente confundidos por mi falta de reacción. Los ejecutivos parecían aliviados de que el momento incómodo aparentemente hubiera pasado. Rodolfo simplemente se veía perdido. En mi mente estaba completamente calmada. Era como si todo el ruido del salón se hubiera desvanecido y lo único que podía escuchar era la voz de mi abuela. Leticia, el poder real no está en gritar o en vengarse impulsivamente. El poder real está en saber exactamente cuándo y cómo actuar. Y cuando actúes, hazlo con tanta gracia que ellos ni siquiera vean venir el golpe. Pensé en todo lo que había construido en secreto. El banco, las 20 sucursales, los cientos de empleados, los millones en activos bajo mi gestión. Pensé en el expediente que había revisado esa mañana, el expediente de un préstamo automotriz en mora a nombre de Ramón Castillo Vega. Pensé en la orden de embargo que estaría lista el lunes y pensé, este es el momento. Esta humillación, este momento horrible es en realidad mi liberación. Ellos me dieron el regalo de la claridad absoluta, porque verás, hasta ese momento, una parte de mí todavía había estado aferrada a la idea de que tal vez, de alguna manera, este matrimonio podría salvarse, que tal vez Rodolfo cambiaría, que tal vez su familia aprendería a respetarme, que tal vez yo podría encontrar la manera de ser feliz en esta vida que había construido. Pero en ese momento, viendo a Ramón tan satisfecho consigo mismo, viendo a Jimena prácticamente brillar de alegría maliciosa, viendo a Rodolfo incapaz de mirarme a los ojos, supe con absoluta certeza que no había nada que salvar. No había razón para seguir guardando mi secreto, para seguir protegiendo los sentimientos de gente que claramente no se preocupaba por los míos. ¿Sabes qué, Ramón?, dije finalmente, mi voz tranquila pero clara. Tienes razón. No todos podemos permitirnos ciertas cosas y no todos entendemos el valor real del dinero. Él sonrió, pensando que estaba de acuerdo con él, que finalmente estaba aceptando mi lugar. Exacto, Leti. Me alegra que lo entiendas. No es personal, ¿sabes? Simplemente es la realidad. Oh, lo entiendo perfectamente, dije. De hecho, entiendo muchas cosas que tal vez tú no entiendes. Algo en mi tono hizo que Jimena me mirara con más atención. ¿Qué quieres decir con eso? Tomé otro sorbo de vino, dejando que la tensión creciera. En ese momento vi algo por el rabillo del ojo que me hizo sonreír más ampliamente. 2 de los asientos vacíos en nuestra mesa finalmente estaban siendo ocupados. Y las personas que se sentaban eran exactamente quienes yo esperaba. Ignacio Ruiz, el presidente del Consejo Directivo de Banco Progreso del Bajío, y su esposa, María Inés. Ignacio era uno de los inversionistas minoritarios del banco, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en el sector financiero. Él había sido parte del equipo que me había ayudado en la adquisición, y aunque yo era la propietaria mayoritaria y tenía el control total, él era mi mentor y consejero. Habíamos acordado encontrarnos en la gala, aunque yo no le había dicho que estaría sentada en su mesa. «Buenas noches», dijo Ignacio con su voz profunda y amable, sentándose. «Espero no llegar demasiado tarde. El tráfico estaba terrible». Su mirada se posó en mí y su rostro se iluminó. «Señora Leticia, qué sorpresa tan agradable. No sabía que estaría sentada en nuestra mesa». El efecto de sus palabras fue inmediato. Ramón, Jimena, Rodolfo, todos se giraron para mirarme con expresiones de confusión. Los 3 ejecutivos de la empresa de Ramón también se voltearon, reconociendo claramente a Ignacio Ruiz. Era una figura conocida en los círculos empresariales de la ciudad. «Don Ignacio», dije, poniéndome de pie para saludarlo apropiadamente. «Qué gusto verlo. Le presento a mi esposo, Rodolfo, y a mi cuñado Ramón y su esposa Jimena». Ignacio estrechó manos educadamente, pero su atención estaba claramente en mí. «Señora Leticia, ¿ha tenido oportunidad de revisar los documentos que le envié esta mañana sobre la expansión a Aguascalientes?» «Sí, los revisé. Creo que es una excelente oportunidad. Podemos discutirlo más detalladamente el lunes en la oficina».
Hubo un silencio absoluto en nuestra mesa. Jimena fue la primera en hablar, su voz llena de confusión. ¿Oficina? Leti, ¿de qué está hablando? Pero antes de que pudiera responder, el maestro de ceremonias tomó el micrófono en el escenario. Damas y caballeros, si pudieran tomar sus asientos, vamos a comenzar con la parte de reconocimientos de la noche. El maestro de ceremonias era un hombre elegante de unos 50 años, vestido con un smoking impecable. Comenzó agradeciendo a los patrocinadores del evento, mencionando nombres de empresas y personas importantes. La audiencia aplaudía educadamente después de cada nombre. Y ahora, continuó el maestro de ceremonias, queremos dar un reconocimiento especial a nuestros patrocinadores principales de este año. Estas son las personas y organizaciones que hicieron posible que esta gala se realizara y que todos los fondos recaudados vayan directamente a las causas benéficas que apoyamos. Comenzó a leer una lista. Empresas grandes, bancos conocidos, familias prominentes. Cada nombre era recibido con aplausos y las personas mencionadas se ponían de pie brevemente para saludar. Y finalmente, dijo el maestro de ceremonias, queremos agradecer especialmente a Banco Progreso del Bajío, que este año no solo fue patrocinador principal, sino que también donó el equivalente al 50% de todos los fondos recaudados esta noche. Un aplauso para ellos, por favor. El salón estalló en aplausos. Ignacio Ruiz se puso de pie, saludando con la mano. Y entonces, para la completa sorpresa de todos en mi mesa, yo también me puse de pie. El maestro de ceremonias me vio y sonrió. Y allí está ella. Damas y caballeros, permítanme presentarles formalmente a la señora Leticia Montes, propietaria mayoritaria y presidenta de Banco Progreso del Bajío. Señora Leticia, ¿podría venir al escenario por un momento? Sentí todas las miradas de la mesa sobre mí. Ramón tenía la boca abierta. Jimena se había puesto pálida. Rodolfo me miraba como si nunca me hubiera visto antes en su vida. Los 3 ejecutivos de la empresa de Ramón se habían enderezado en sus sillas, claramente reconociendo ahora quién era yo realmente. Caminé hacia el escenario con la cabeza en alto, sintiendo cada paso como una declaración. El vestido azul marino que Jimena había criticado ahora se veía exactamente como lo que era: elegante, apropiado, profesional. No necesitaba un vestido de diseñador de $5,000 para probar mi valor. Nunca lo había necesitado. Subí al escenario y el maestro de ceremonias me entregó el micrófono. Miré al salón lleno de gente y luego mi mirada se posó en mi mesa, en Ramón, que parecía estar en shock, en Jimena, cuyo rostro perfecto y maquillado ahora mostraba una mezcla de horror y confusión, en Rodolfo, que me miraba con una expresión que no podía descifrar. Buenas noches, dije, mi voz amplificada por los altavoces del salón. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio por invitarme a este evento maravilloso. Como muchos de ustedes saben, Banco Progreso del Bajío ha sido parte de nuestra comunidad por más de 50 años. Cuando tuve la oportunidad de adquirir el banco hace unos meses, lo vi no solo como una inversión financiera, sino como una responsabilidad social. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Vengo de una familia de emprendedores. Mi abuela, doña Leonor Montes, llegó a este país con nada más que un sueño y una ética de trabajo inquebrantable. Ella me enseñó que el éxito real no se mide por la ostentación o por lo que otros piensan de ti, sino por lo que construyes, por cómo tratas a las personas y por el legado que dejas. Vi a Ramón hundirse en su silla. Jimena tenía lágrimas en los ojos, pero no de emoción, sino de humillación. En Banco Progreso del Bajío, creemos en dar oportunidades a todos, sin importar de dónde vengan o cómo se vistan. Continué, y sí, esa fue una indirecta directa. Creemos en la responsabilidad financiera, en vivir dentro de nuestros medios, en construir riqueza real en lugar de una fachada de éxito. Y creemos en la dignidad de cada persona, independientemente de su posición económica. El salón estaba en silencio absoluto.
La gente estaba escuchando cada palabra. Esta noche, Banco Progreso del Bajío se enorgullece de donar 500,000 pesos a las causas benéficas representadas aquí. Pero más que eso, nos comprometemos a ser un banco que sirva a nuestra comunidad con integridad, honestidad y respeto. Porque al final del día no importa qué tan caro sea tu auto o qué tan elegante sea tu vestido. Lo que importa es quién eres cuando nadie está mirando y cómo tratas a las personas que crees que están por debajo de ti. Bajé del escenario entre aplausos atronadores. La gente se puso de pie, dándome una ovación. Mientras caminaba de regreso a mi mesa, vi rostros de admiración, de respeto, de sorpresa. Y vi mi mesa, donde Ramón parecía querer desaparecer, donde Jimena no podía mirarme a los ojos y donde Rodolfo finalmente estaba entendiendo la magnitud de lo que acababa de suceder. Cuando llegué a mi silla, Ignacio Ruiz me saludó con un abrazo. Excelente discurso, señora Leticia, muy apropiado para la ocasión. Me senté, tomé mi copa de vino y finalmente miré directamente a Ramón. Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, sí, estabas hablando sobre cambiar tu Mercedes por un BMW o un Audi, ¿verdad? Ramón no podía hablar. Su rostro había pasado del shock a un rojo intenso de vergüenza. Es curioso que menciones tu Mercedes, continué, mi voz suave pero clara, porque esta mañana revisé algunos archivos en el banco. Resulta que tenemos un préstamo automotriz para un Mercedes-Benz último modelo, financiado hace 2 años. El titular del préstamo es Ramón Castillo Vega. Ese eres tú, ¿verdad? Ramón asintió débilmente, incapaz de formar palabras. Bueno, tengo que informarte que ese préstamo está en mora, 3 meses sin pago. Hemos intentado contactarte múltiples veces, pero no has respondido. Según las políticas del banco, después de 3 meses de mora sin ningún intento de negociación, procedemos con el embargo del vehículo. Jimena dejó escapar un sonido que era medio sollozo, medio grito ahogado. No puede ser. La orden de embargo está programada para el lunes, dije. Pero como mencioné esta mañana a mi director de crédito, quería darte una última oportunidad de contactarnos durante el fin de semana para discutir opciones de pago. Sin embargo, miré a Ramón directamente a los ojos. Después de lo que sucedió esta noche, después de tus comentarios sobre mi vestido, sobre mi falta de clase, sobre cómo yo jalo hacia abajo a tu hermano, creo que voy a dejar que el proceso siga su curso normal. Leti, por favor. Ramón finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro. No sabía. Yo no. Por favor. Necesito ese auto para trabajar. ¿Así? Dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. ¿Necesitas ese auto? ¿El que compraste para presumir, para mostrarle a todos lo exitoso que eres? ¿El auto que financiaste al máximo, aunque probablemente no podías permitírtelo? ¡Qué interesante! Porque hace menos de 1 hora estabas hablando de cambiarlo por algo más nuevo. Entonces, ¿cuál es? ¿Lo necesitas o simplemente es parte de tu fachada? Jimena estaba llorando abiertamente ahora, su maquillaje perfecto arruinado por las lágrimas. Los 3 ejecutivos de la empresa de Ramón se habían levantado discretamente y se habían alejado de la mesa, claramente no queriendo estar asociados con esta escena. Rodolfo simplemente me miraba, su rostro una máscara de shock absoluto. Pero espera, dije volviéndome hacia Jimena, hablemos de ti también. Ese vestido de diseñador que llevas, esos zapatos Louboutin, ese bolso Hermès, ¿cuánto te costaron? ¿20,000 pesos? ¿30,000? ¿Y lo pagaste en efectivo o con una tarjeta de crédito que probablemente también está al máximo? Jimena no respondió. Simplemente siguió llorando. Verás, Jimena, el problema con la gente como tú es que confunden el lujo con el valor. Piensas que porque llevas ropa cara y joyas brillantes eres mejor que los demás. Pero la verdad es que todo eso es solo una máscara, una forma de esconder la inseguridad que sientes por dentro. Porque si realmente tuvieras clase, si realmente tuvieras educación como tanto presumes,
sabrías que la verdadera elegancia no se trata de lo que llevas puesto, sino de cómo tratas a las personas. Me puse de pie, tomé mi bolso. Rodolfo, dije mirando finalmente a mi esposo, voy a irme ahora. Puedes quedarte con tu familia si quieres, pero cuando llegues a casa quiero que sepas que mañana voy a contactar a un abogado. Quiero el divorcio. Rodolfo finalmente reaccionó. ¿Qué? Leti, espera. Podemos hablar de esto. No hay nada de qué hablar, dije. Durante años he soportado los comentarios de tu familia. He soportado que me traten como si fuera inferior, como si fuera una carga para ti. Y tú nunca, ni una sola vez me defendiste. Esta noche fue la gota que derramó el vaso. No porque tu hermano se burlara de mi vestido, sino porque tú te quedaste allí parado, avergonzado de mí, sin decir nada. Pero eres dueña de un banco. Eres rica. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su voz sonaba acusadora, como si yo le hubiera hecho algo malo al mantener mi secreto. ¿Por qué nunca te lo dije? Repetí, sintiendo una risa amarga subir por mi garganta, porque quería ver si me amabas por quien soy, no por lo que tengo. Quería ver si alguna vez me defenderías, me valorarías, me respetarías, sin importar cuánto dinero tuviera. Y esta noche obtuve mi respuesta. La respuesta es no. Caminé hacia la salida del salón, sintiendo los ojos de 200 personas sobre mí. Pero por primera vez en años, no me importó lo que pensaran. Había pasado tanto tiempo tratando de encajar, tratando de ser lo suficientemente buena para una familia que nunca me aceptaría, casada con un hombre que nunca me valoraría. Cuando llegué al lobby del hotel, Ignacio Ruiz me alcanzó. «Señora Leticia, ¿está bien?» «Estoy perfecta, don Ignacio», dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. De hecho, nunca en Tarque he estado mejor. «Lo que hizo allá arriba fue muy valiente», dijo él, «y muy necesario. Esas personas necesitaban aprender esa lección. No lo hice por ellos», dije, «lo hice por mí, para finalmente liberarme». Los días siguientes fueron un torbellino. Rodolfo intentó llamarme cientos de veces, pero yo no respondí. Doña Coco apareció en mi puerta exigiendo que arreglara las cosas con su hijo y que reconsiderara lo del embargo del auto de Ramón. Le cerré la puerta en la cara. El lunes, tal como había prometido, el banco procedió con el embargo del Mercedes de Ramón. También descubrí que Ramón tenía otros 2 préstamos con nosotros, uno para la casa y otro para unas inversiones que había hecho. Todos estaban en mora. Inicié los procesos de cobranza correspondientes. Contraté al mejor abogado matrimonialista de la ciudad. Rodolfo intentó pelear el divorcio al principio, pero cuando mi abogado le explicó que yo había mantenido mi herencia completamente separada de nuestros bienes matrimoniales, que todo el banco y todas mis inversiones eran exclusivamente mías y que él no tenía derecho a nada de eso, cambió de tono rápidamente. El divorcio se finalizó en 3 meses, pero lo más importante fue lo que hice con el banco. Ya no tenía que esconderme, ya no tenía que fingir ser alguien que no era. Me lancé completamente a la gestión del banco, implementando cambios que había estado planeando durante meses. Primero, expandimos a Aguascalientes, abriendo 3 sucursales nuevas. Luego implementamos un programa de préstamos para pequeños empresarios, específicamente enfocado en mujeres emprendedoras que, como mi abuela, tenían sueños pero no acceso a financiamiento tradicional. Creé un fondo especial de $1 millón para estos préstamos, con tasas de interés preferenciales y programas de mentoría. También establecí una política estricta en el banco. Ningún empleado podría ser discriminado por su apariencia, su origen o su nivel socioeconómico. Implementamos programas de capacitación sobre diversidad e inclusión. Queríamos ser un banco diferente, un banco que realmente sirviera a la comunidad. Los resultados fueron extraordinarios. En 6 meses, nuestros activos habían crecido un 30%. Los clientes respondieron positivamente a nuestra filosofía de banca inclusiva y responsable. Los medios comenzaron a hablar del banco con corazón, de la joven empresaria que está revolucionando la banca regional. Me invitaron a dar charlas en universidades, en eventos empresariales, en foros de mujeres emprendedoras. Cada vez que contaba mi historia,
Veía rostros de mujeres que se identificaban, que habían vivido situaciones similares, que habían sido subestimadas y menospreciadas. Y cada vez terminaba con el mismo mensaje. Tu valor no lo determina lo que otros piensan de ti, tu valor lo determinas tú misma, con tus acciones, con tu integridad, con lo que construyes. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Has tenido una familia política que te hizo sentir inferior? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. La vida de Ramón y Jimena cambió drásticamente después de esa noche. El embargo del Mercedes fue solo el principio. Cuando no pudo pagar la casa, también tuvieron que mudarse a un departamento mucho más pequeño. Jimena tuvo que vender sus bolsos de diseñador, sus joyas, su guardarropa completo para cubrir deudas. Pero lo peor para ellos no fue la pérdida material, fue la pérdida de estatus. En los círculos sociales donde solían moverse, donde habían presumido tanto, ahora eran el tema de chisme. ¿Escuchaste lo que pasó con Ramón y Jimena? Resulta que todo era fachada. Estaban hasta el cuello en deudas. Y su cuñada, la que ellos tanto despreciaban, resultó ser dueña de un banco. ¿Puedes creerlo? Ramón perdió su trabajo. No porque lo despidieran formalmente, sino porque después de la humillación pública en la gala, su reputación quedó destrozada. Los clientes no querían trabajar con él, los colegas lo evitaban. Eventualmente renunció bajo presión. Jimena intentó contactarme varias veces. Me mandó mensajes largos disculpándose, explicando que había estado bajo mucha presión, que no había sido ella misma, que si pudiera retroceder el tiempo haría todo diferente. No respondí, no porque fuera cruel, sino porque sabía que sus disculpas no eran genuinas. No estaba arrepentida de haberme tratado mal. Estaba arrepentida de las consecuencias que ese trato le había traído. Doña Coco también intentó mediar. Vino a mi oficina en el banco un día sin cita previa, exigiendo verme. Mi asistente me avisó y yo, por curiosidad más que por otra cosa, acepté recibirla. Entró a mi oficina mirando todo con una mezcla de asombro y resentimiento. Era una oficina grande, elegantemente decorada, con vista a la ciudad. En la pared detrás de mi escritorio había un retrato de mi abuela Leonor. Entonces es verdad, dijo doña Coco, sentándose sin que yo la invitara. Todo esto es tuyo. Buenos días, doña Coco, dije manteniendo mi tono profesional. ¿En qué puedo ayudarla? Puedes ayudarme dejando de destruir a mi familia, espetó. Ramón perdió su trabajo, no pueden pagar sus deudas, y todo por tu venganza. Mi venganza, repetí sintiendo una calma fría. Doña Coco, yo no destruí a su familia se destruyó sola. Ramón tomó préstamos que no podía pagar para mantener un estilo de vida que no podía permitirse. Eso no es culpa mía. Yo simplemente soy la dueña del banco que le prestó ese dinero y que ahora legítimamente está cobrando esa deuda. Pero podrías perdonarla. Podrías darles más tiempo. ¿Podría qué? La interrumpí. ¿Podría hacer una excepción porque son familia? ¿Podría ignorar las políticas del banco y la ley para ayudar a personas que pasaron años haciéndome sentir inferior? Doña Coco, con todo respeto, si yo hiciera eso, estaría siendo exactamente el tipo de persona corrupta que ustedes siempre asumieron que yo era. No es lo mismo, protestó ella. Es exactamente lo mismo. Mire, doña Coco, yo no tengo ningún placer en ver sufrir a su familia, pero tampoco voy a rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Ramón y Jimena vivieron por encima de sus posibilidades durante años. Se endeudaron para mantener una imagen, y cuando esas deudas vinieron a cobrar, no tenían cómo pagarlas. Eso no es culpa mía. Doña Coco se puso de pie, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. Siempre supe que no eras lo suficientemente buena para mi hijo. Y ahora veo que tenía razón. Tienes dinero, sí, pero no tienes corazón. Tal vez tenga razón, dije tranquilamente. O tal vez lo que pasa es que finalmente dejé de permitir que ustedes me pisotearan. Puede interpretarlo como quiera, doña Coco, pero mi decisión es final. Ella salió de mi oficina dando un portazo. Fue la última vez que la vi.
Un año después de la gala, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido. El banco seguía creciendo, habíamos abierto 5 sucursales más y nuestro programa de préstamos para mujeres emprendedoras se había convertido en un modelo que otros bancos estaban empezando a copiar. Pero más importante que el éxito financiero era cómo me sentía. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente yo misma. No tenía que esconder quién era. No tenía que minimizar mis logros. No tenía que fingir ser menos de lo que era para hacer que otros se sintieran cómodos. Compré una casa hermosa en las afueras de la ciudad, con un jardín grande donde planté rosas como las que mi abuela solía tener. Decoré cada habitación exactamente como yo quería, sin tener que considerar la opinión de nadie más. Era mi espacio, mi santuario, mi hogar verdadero. También me reconecté con amistades que había descuidado durante mi matrimonio. Rodolfo nunca había aprobado de muchas de mis amigas. Las consideraba no lo suficientemente sofisticadas. Ahora, sin esa presión, pude volver a cultivar esas relaciones. Descubrí que tenía una red de apoyo increíble, mujeres fuertes e inteligentes que me valoraban por quien era. En el banco me rodeé de un equipo excepcional. Contraté a las mejores personas que pude encontrar, sin importar su género, edad o apariencia. Creé una cultura de respeto mutuo y excelencia. Nuestras reuniones de directorio eran dinámicas, llenas de ideas innovadoras y debates constructivos. También empecé a salir de nuevo, aunque sin prisa. Hubo algunos hombres interesantes, algunas citas agradables, pero ahora tenía estándares diferentes. Ya no estaba buscando a alguien que me completara o que me diera valor. Yo ya era completa. Ya tenía valor. Estaba buscando a alguien que fuera mi igual, que me respetara, que celebrara mis éxitos en lugar de sentirse amenazado por ellos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa noche en la gala, por horrible que fue en el momento, fue realmente el mejor regalo que Ramón y Jimena pudieron haberme dado. Me dieron la claridad absoluta que necesitaba para finalmente liberarme de una vida que me estaba sofocando. Durante años, había estado tratando de ser suficiente para gente que nunca me iba a valorar. Había estado escondiendo mi verdadero yo, minimizando mis logros, haciendo todo lo posible para encajar en un molde que nunca fue hecho para mí. ¿Y para qué? Para mantener un matrimonio que no me hacía feliz, para ser aceptada por una familia que nunca me aceptaría. La verdad es que no importa qué tan exitosa seas, qué tan inteligente seas, qué tan buena persona seas, siempre habrá gente que te subestime, que te menosprecie, que te trate como si fueras menos. Y esas personas dirán que es por tu bien, que están tratando de ayudarte o enseñarte. Pero la realidad es que su desprecio dice mucho más sobre ellos que sobre ti. Ramón y Jimena me trataron mal no porque yo fuera inferior, sino porque ellos necesitaban sentirse superiores. Su autoestima estaba construida sobre una base frágil de posesiones materiales y estatus social. Cuando esa base comenzó a tambalearse, cuando sus deudas se volvieron insostenibles, no tuvieron nada más en qué apoyarse. Yo, en cambio, había construido mi vida sobre algo sólido: mi educación, mi ética de trabajo, mis valores. El dinero de mi herencia fue importante, sí, pero no fue lo que me definió. Lo que me definió fue lo que hice con ese dinero, cómo lo usé para construir algo significativo, cómo lo usé para ayudar a otros. Mi abuela Leonor solía decirme: Leticia, el dinero es como el agua, puede dar vida o puede ahogar. Depende de cómo lo uses. Ella tenía razón. Ramón usó el dinero, o más bien el crédito, para construir una ilusión, una fachada de éxito que eventualmente colapsó. Yo usé el dinero para construir algo real, algo que podía crecer y prosperar y ayudar a otros. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? ¿Desde qué país me estás viendo esta historia? 2 años después de la gala me encontré con Rodolfo por casualidad en un café del centro. Yo estaba allí reuniéndome con un cliente potencial y él estaba solo en una mesa del rincón, tomando café y mirando su laptop. Cuando nuestros ojos se encontraron,
Vi algo en su rostro que no había visto antes. Vergüenza genuina. No la vergüenza de estar asociado conmigo como había sentido aquella noche en la gala, sino vergüenza de sí mismo. Después de mi reunión, me acerqué a su mesa. «Hola, Rodolfo». «Leti», dijo poniéndose de pie rápidamente. «Qué sorpresa. Te ves muy bien». «Gracias. ¿Cómo has estado?» Nos sentamos y hablamos por casi una hora. Me contó que había cambiado de trabajo, que ahora estaba en una empresa más pequeña, pero que realmente disfrutaba lo que hacía. Me contó que había estado en terapia, trabajando en sí mismo, tratando de entender por qué había permitido que su familia me tratara tan mal. «Leti, sé que es demasiado tarde para esto, pero quiero disculparme», dijo finalmente, no solo por aquella noche en la gala, sino por todos los años anteriores, por nunca defenderte, por estar avergonzado de ti cuando debería haber estado orgulloso, por valorar la opinión de mi familia más que tu felicidad. Aprecio la disculpa, dije honestamente, y me alegra que estés trabajando en ti mismo. Todos merecemos esa oportunidad de crecimiento. «¿Alguna vez podrás perdonarme?», preguntó. «Ya te perdoné, Rodolfo», dije. «No por ti, sino por mí. Porque guardar resentimiento solo me habría lastimado a mí, pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa que volvería a estar contigo». Él asintió, entendiendo. «Lo sé. Solo quería que supieras que me arrepiento y que estoy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado. Aunque sé que no tengo derecho a estar orgulloso, porque nunca te apoyé cuando debía hacerlo». «El pasado es pasado», dije, poniéndome de pie. «Cuídate, Rodolfo. Espero que encuentres la felicidad que mereces». Mientras caminaba hacia la salida del café, me sentí ligera. Ese encuentro había cerrado un círculo. Había puesto un punto final a un capítulo de mi vida que había estado abierto durante demasiado tiempo. Hoy, 5 años después de aquella noche en la gala, Banco Progreso del Bajío es una de las instituciones financieras regionales más respetadas de México. Tenemos 40 sucursales en 8 estados. Nuestro programa de préstamos para mujeres emprendedoras ha ayudado a más de 1,000 mujeres a iniciar o expandir sus negocios. Pero lo que más me enorgullece no son los números en los estados financieros. Es la carta que recibí hace unos meses de una mujer llamada Patricia. Ella había solicitado un préstamo de 50,000 pesos para abrir una pequeña panadería. Otros bancos la habían rechazado porque no tenía historial crediticio, porque su negocio era demasiado pequeño, porque ella era una mujer de 50 años sin educación universitaria. Nosotros le dimos el préstamo. No solo eso, sino que también le asignamos una mentora de nuestro programa de apoyo empresarial. Hoy, 2 años después, la panadería de Patricia es un éxito. Emplea a 8 personas de su comunidad y está planeando abrir una segunda ubicación. En su carta, Patricia escribió: «Señora Leticia, usted me dio más que dinero. Me dio dignidad. Me dio la oportunidad de demostrar que yo valía, que mi sueño valía. En otros bancos me hicieron sentir pequeña. Me hicieron sentir que mi negocio no era importante. Pero en su banco me trataron con respeto. Me escucharon. Creyeron en mí. Eso cambió mi vida. Eso es lo que significa para mí el éxito real. No el tamaño de mi cuenta bancaria, no el número de sucursales que tenemos, no los reconocimientos que he recibido. El éxito real es saber que estoy haciendo una diferencia, que estoy ayudando a otras mujeres a alcanzar sus sueños, que estoy construyendo algo que va más allá de mí misma». También establecí una fundación en honor a mi abuela Leonor. La Fundación Leonor Montes proporciona becas universitarias a mujeres jóvenes de familias de bajos recursos que quieren estudiar administración de empresas, finanzas o emprendimiento. Cada año, otorgamos 20 becas completas, cubriendo no solo la colegiatura, sino también libros, transporte y una computadora. En la ceremonia de entrega de becas del año pasado, una de las becarias, una joven de 19 años llamada Ana, se acercó a mí después del evento. «Señora Leticia», dijo con lágrimas en los ojos, «quiero que sepa que usted cambió mi vida.
Yo vengo de un pueblo pequeño. Mi familia es humilde. Todos me decían que estudiar era un sueño imposible, que yo debería conformarme con trabajar en lo que pudiera. Pero esta beca me dio la oportunidad de demostrar que ellos estaban equivocados. Voy a ser la primera persona en mi familia en ir a la universidad. La abracé, recordando a mi propia abuela, recordando cómo ella también había sido subestimada, cómo ella también había tenido que luchar contra las expectativas de otros. Ana, le dije, tú no necesitabas que yo cambiara tu vida. Tú ya tenías todo lo necesario dentro de ti. Yo solo te di una herramienta. Pero el trabajo, el éxito, eso es todo tuyo. Si estás leyendo esta historia y te identificas con alguna parte de ella, quiero que sepas algo. Tu valor no lo determina la opinión de otros. No lo determina tu familia política. No lo determina tu pareja. No lo determina la sociedad. Tu valor lo determinas tú misma. Puede que no tengas un banco o una herencia millonaria. Puede que tu poder secreto sea diferente al mío. Pero todas tenemos algo dentro de nosotras, algún talento, alguna fortaleza, alguna capacidad que otros no ven porque están demasiado ocupados juzgándonos por nuestra apariencia o nuestro origen. La clave es no permitir que esos juicios te definan. No permitir que la gente que te subestima te haga creer que eres menos de lo que eres. Y sobre todo, no esconder tu luz para hacer que otros se sientan cómodos. Durante años, yo escondí mi éxito, mi inteligencia, mis logros porque pensaba que eso era lo que debía hacer para mantener la paz, para ser una buena esposa, para ser aceptada. Pero al hacer eso, me estaba traicionando a mí misma. Estaba permitiendo que otros dictaran mi valor. Aquella noche en la gala, cuando Ramón se burló de mi vestido, cuando Jimena me humilló frente a todos, cuando Rodolfo se quedó callado sin defenderme, fue doloroso, fue humillante, pero también fue liberador, porque en ese momento finalmente tuve la claridad para ver que yo no necesitaba la aprobación de esa gente, que su opinión sobre mí no tenía ningún peso real. Y cuando subí a ese escenario y revelé quién era realmente, no lo hice para vengarme, lo hice para liberarme, para finalmente decir, esto es quien soy, tómenlo o déjenlo, pero ya no voy a esconderme. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y cada historia me importa. Recuerda, familia de Venganza Final, que el mejor momento para florecer es cuando otros esperan que te marchites. Tu historia todavía está siendo escrita y tú tienes el poder de decidir cómo termina. Hoy, a mis 35 años, miro mi vida y me siento profundamente agradecida. No por el dinero o el éxito, aunque eso es agradable, sino por la libertad de ser completamente yo misma, sin disculpas, sin vergüenza, sin esconderme. Mi abuela Leonor estaría orgullosa, no solo por el banco o la fundación, sino porque finalmente aprendí la lección más importante que ella trató de enseñarme, que el verdadero poder no viene de lo que tienes, sino de quién eres cuando nadie está mirando, y que la verdadera elegancia no está en tu vestido o tus zapatos, sino en cómo tratas a las personas que la sociedad considera menores que tú. Aquella noche en la gala, Ramón se rió de mi vestido sin saber que yo era la dueña del banco que embargó su auto. Pero la verdadera ironía es que él nunca entendió que el vestido nunca importó. Lo que importaba era la mujer que lo llevaba puesto. Y esa mujer, finalmente libre de las cadenas de las expectativas ajenas, era imparable. Esta es mi historia. Una historia de humillación que se convirtió en liberación, de subestimación que se convirtió en empoderamiento, de secretos que se convirtieron en fortaleza. Y si hay algo que espero que te lleves de ella, es esto. Nunca permitas que nadie te haga sentir pequeña, porque dentro de ti hay un poder que tal vez ni tú misma has descubierto todavía. Y cuando finalmente lo descubras, cuando finalmente lo abraces, serás imparable. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia de Venganza Final.